Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Niega libertad bajo fianza a Rodrigo Vallejo Mora. Se reserva su derecho a declarar. Alcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán, confirma reunión con presunto líder templario. Si bien se menciona ahí el acercamiento con el señor Antonio Aguilar Corona, este mismo se hizo en el marco de colaboración política. Todos sabemos en Pátzcuaro, él era un actor importante de determinado instituto político. Senado aprueba cambios a los dictámenes en materia energética enviados por la Cámara de Diputados. Gobierno será duro contra la delincuencia, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El tema de seguridad es prioritario. En el tema de seguridad no vamos a aflojar. Vamos a ser duros, muy duros, porque los delincuentes tienen que saber que su circunstancia no es en las calles, es en las cárceles. Cerrarán autoridades de Estados Unidos albergues de niños migrantes no acompañados. Israel retira tropas de la Franja de Gaza e inicia tregua de 72 horas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café como todas las mañanas en este martes 5 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Raimundo Riva Palacio, Francisco Abundis, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta mesa. Buenos días. Te extrañamos, Ray. Qué bueno que regresaste. Me da mucho gusto. Yo no los extrañé muchísimo, debo ser honestos, pero ni modo. Aquí estamos, la verdad es que sí me da mucho gusto. Bueno, porque la información trae una velocidad asombrosa. La información realmente ya es 24/7, ya no se para, y mientras usted dormía, Israel anuncia que ya retiró todas sus fuerzas militares de la Franja de Gaza, respetando esta tregua negociada o pedida con la intermediación del gobierno de Egipto de 72 horas. Es una tregua humanitaria. Hasta este momento le podemos decir que no se ha roto, como ninguna otra de las treguas se había podido mantener. Sin embargo, el presidente Netanyahu dijo que esto no significa que Israel va a retroceder y que va a llevar hasta el final, con todas las consecuencias, esta cruzada, esta ofensiva militar contra los palestinos en Gaza. El saldo sería 1.800 aproximadamente hasta muertos este palestinos y 60 israelíes, ¿no? Hasta este momento, sin embargo, entre más se demora, más empieza a debilitarse el apoyo de Israel en el mundo. Sí. Una buena parte del mundo occidental apoya a Israel porque es el contrapeso del mundo musulmán en el Medio Oriente. Pero cuando hablamos de que empieza a tener alguna crisis, ya la ministra de la Foreign Office, que es el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la baronesa Warsi, acaba de renunciar a su cargo porque ella dijo la política de su gobierno hacia Israel es moralmente indefendible. Ella, como una buena parte de los conservadores en el Reino Unido, piensan que el gobierno de James Cameron ha sido muy suave con el gobierno de Israel y ha generado esta gran crisis. Bueno, tantos muertos, incluidos muchos niños palestinos en la Franja de Gaza. Y una gran noticia, Calakmul, esta reserva en Campeche, que alberga una de las antiguas ciudades mayas, pues desde ayer es patrimonio de la humanidad. Por alguna razón,
Nada de eso. La fotografía de... No, lo de Israel, imposible, porque cuando esto sucedió, los periódicos ya estaban en la calle. Pero lo de Calakmul no está registrado en el PAI informativo, sin embargo, es fotografía en prácticamente todos los periódicos de la Ciudad de México. Lo que sí hay en un PAI muy repartido en porcentajes en 5 subtemas es con 21% es la negativa de un juez a otorgarle la libertad bajo fianza a Rodrigo Vallejo, que le podemos decir no se presentó voluntariamente a declarar, no llegó sin abogado, fue detenido el viernes de la semana pasada al momento de llegar en un vuelo procedente de Madrid. Todos los pasajeros del vuelo 002 de Aeroméxico pues realmente tuvieron un susto porque estaban los agentes federales esperando a Rodrigo Vallejo y todos tuvieron que identificarse con su pasaporte para poder salir y que no se les colara por ahí Rodrigo Vallejo. No hubo ningún otro contratiempo salvo que a Rodrigo Vallejo de ahí se lo llevaron. Y las primeras versiones eran que él se había presentado. Efectivamente, que se había presentado el sábado, no es cierto, lo detuvieron agentes federales el viernes por la noche cuando llegaba de Madrid. Si esto no ha sucedido, no sabemos si se hubiera presentado a declarar, pero esto es lo que está sucediendo. Vamos a hablar de este tema en unos momentos más. Con 20% del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, se registra la baja en la perspectiva de crecimiento económico para México que reporta ayer la Conferencia Económica para América Latina, que este es un organismo autónomo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, muy respetado. La CEPAL, que son sus siglas, reduce la expectativa de 3% a 2.5%. El país lo reporta para toda América Latina. En primera plana y me llama la atención que el razonamiento, bueno, las causas son Brasil y México. Sí, aunque también hay que decir que este tema del ajuste de crecimiento no es únicamente en un informe específico sobre México. Es América todo Latina. América Latina, Exacto. donde sí dice CEPAL que Brasil va a crecer mucho menos de lo que está creciendo México. De cualquier manera, 2.5% de crecimiento se encuentra en el horizonte, en la frontera, que también ya marcó la Secretaría de Hacienda, que tiene 2.6%. Que difiere mucho de Colombia, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, que van a crecer a 5%. Y Panamá a más de 6.6%. Panamá, que es totalmente servicios y narcotráfico. Sí. Perdón por mencionar la segunda variable económica. Pero finalmente vamos, es inyección de... ubiquémonos en dónde nos encontramos. Con el tercer tema, que en realidad no es el tercer tema, sino es el primer tema, con 27% de los impactos. El Senado aprobó ayer las leyes de hidrocarburos y ya se le enviaron al Ejecutivo. Pues ya empiezan a enviar leyes al Ejecutivo para que el Ejecutivo espere a tener todo el paquete y promulgue la reforma energética. 17% de los impactos. Cuarto tema en este país informativo es el anuncio del director de Pemex, Emilio Lozoya, que a partir del 2015, están evaluando para que a partir del 2015 Pemex pueda tener empresas de servicios que puedan también entrar a competir por contratos una vez que esté ya vigente y en marcha la reforma económica. Y con 15% de los impactos, algo muy importante, no tanto por el anuncio, sino por lo que esto significa, hoy hay una reunión de muy alto nivel entre delegaciones de México y China. Que se viene anunciando desde hace un par de semanas, ¿no? Esta reunión. Es parte de lo que se ha venido trabajando. En la delegación china la encabeza, y perdón mi acento mandarín, Xu Xiaoxi, que es presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. La delegación mexicana estará presidida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero todos estos secretarios van a estar presentes. El canciller José Antonio Meade, el de Economía Ildefonso Guajardo, la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Macié, además del director de Pemex Emilio Lozoya. Esto tiene que ver con inversiones en los dos sentidos.
tanto de China para México, que están muy interesados en captar turismo, turismo chino, y también abrir nuevas posibilidades para las empresas mexicanas en el mercado chino, y los chinos que quieren tener en México una de sus principales, si no la principal plataforma para el mercado norteamericano. Este es el país informativo de la agencia Intel. Que habrá que decir que aquí venimos un poco trasnochados, ¿no? Porque estos son los acuerdos que ya se lograron con Brasil y Argentina en visitas previas hace un par de años, que fue parte de la crítica que se hizo al expresidente Calderón, y estamos como retomando una relación que China ya quiere con América Latina. Sí, con una pequeñísima diferencia, que China tiene reservas de 300,000 millones de dólares, tiene una economía que crece, que cuando está mal está en 7%, que es la que mueve, realmente está moviendo mucho la economía en el mundo, porque es la única que tiene cómo crecer y cómo alimentar. Es un gran mercado al cual durante lustros México simplemente no le entró. Los empresarios mexicanos tenían miedo de ir a China, de ir a Asia en general, y pues se podría decir que México perdió unos 25 años de oportunidades en China por estarse mirando el ombligo con Texas, y Nuevo México y Arizona, en lugar de estar buscando otro tipo de mercados sumamente potentes. Sobre todo en esa zona de Asia-Pacífico, ¿no? Que finalmente también se habla mucho ya de los tratados que también pueden generar a nivel económico. El país lo reportó hace un par de semanas en un artículo de fin de semana, y destacaba sobre todo la relación que ya estableció Brasil y Argentina a partir de insumos básicos, y sugería que la nuestra va a ser distinta, ¿no? Es decir, que nosotros no tenemos sorgo, no tenemos carne, no tenemos o las cantidades que las tienen ellos, ¿no? Entonces, que lo que tenemos que ofrecer es de otra naturaleza. Y finalmente sí entramos en el mercado de energéticos para ellos, ¿no? Pues vamos al tema de las primeras planas en nuestro país y también a nivel internacional. Paco, Raimundo, ¿alguna primera plana que destacar? Prácticamente todos, como lo decíamos, tienen el tema de Calakmul, que es patrimonio mixto, en un sentido es cultural y por otro lado también natural. Por eso también se le dio mucho énfasis a esta nota periodística con respecto a lo que está ocurriendo allá en Campeche y en Calakmul específicamente. Me gustaría destacar de los periódicos internacionales, New York Times y Washington Post, un tema que dio mucho de qué hablar, la muerte de James Brady, este exsecretario jefe de prensa del gobierno de Ronald Reagan, que recibió el balazo en aquel atentado en contra de su vida y que posteriormente se convirtió en un defensor, más bien atacando el tema de las armas y la posesión de armas en Estados Unidos ante el incidente que le ocurrió, que también la prensa, el New York Times y el Washington Post retoman en su primera plana, y que fue un hombre que finalmente marcó un tema específico con las armas después de su ataque, ¿no? Más allá del tema de prensa. Fue el asesinato de Ronald Reagan, donde en el momento en el forcejeo, esto fue en el Hotel Washington, en Washington DC, hacia el mediodía, después de un evento cuando el presidente Reagan estaba saliendo del hotel y estaba saludando a punto de entrar a su limusina, cuando pues el hijo de Sam, John Hinckley, le disparó. 6 disparos en 2 segundos. Forcejeo, uno de estos impactos lesionó la médula. Le fue a pegar a Brady. Los dos estuvieron a punto de perder la vida. La gente se olvidó un poco de Brady por la importancia que era pues el riesgo de la vida del presidente de Estados Unidos, pero tardó mucho tiempo en recuperarse, y efectivamente cuando se recuperó se volvió en un vehemente promotor y militante en contra de las armas de alto calibre, los fusiles de asalto, las armas poderosas, para tratar de revertir o de poder establecer algunos límites dentro de la segunda enmienda constitucional. Pues fracasó, como van a fracasar todos aquellos que lo intenten. Con el lobby más poderoso de los Estados Unidos, ¿no? En el perfil del New York Times, que es extenso, de James Barron,
señala cada una de las acciones que tuvo a partir de los eventos recientes en Newtown, el atentado contra esta legisladora Gabrielle Gifford de exacto, Arizona. de Arizona, Sí. cómo en cada una fue tomando posiciones y que finalmente era un republicano converso en algún sentido, cómo acabó tomando posiciones gobernadoras, de lo más conservador a lo más liberal, y señala cómo finalmente su causa, que tiene que ver con este accidente, podría haber cambiado en buena medida los problemas que hoy tiene Estados Unidos con el control de armas. Ahora, es tan relevante, o fue tan relevante su muerte, que es noticia de primera plana, del New York Times y del Washington Post. No es común que un obituario pase a ser primera plana en los periódicos de Estados Unidos, pero en este caso no únicamente es primera plana, sino es un muy buen espacio en los dos periódicos. En el caso del New York Times está en la parte media de la primera plana, que eso da una jerarquía. En el Washington Post son 3 columnas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Lo que trae también en la parte media de la primera plana. Pero creo que es lo que sentí que es parte de este perfil del New York Times, es como una especie de historia frustrada. Es decir, él mismo frustrado con no haber podido llevar esta causa más lejos, ¿no? Es decir, como este evento que le pasé en el 81, lo de Clifford, cuando fue hace 4 o 5 años. ¿No? 4 o 5 años. Los asesinatos, bueno, lo que ha pasado en el último año en Estados Unidos, una sensación de frustración. Claro, no pudo revertir 200 años de historia. Y el debate de la arraigadísimo. Pero tan importante que marcó a Estados Unidos y se convirtió en una referencia en esta lucha. Otra cuestión que también llegó ya a todos los periódicos, tanto nacionales como internacionales, New York Times, el Excelsior, Universal, es el tema del ébola. El ébola que ha llegado a Estados Unidos, ayer lo comentábamos, Paco, por primera vez a continente americano con estos infectados que trajo el gobierno norteamericano. Ahora en Nueva York, ayer reportaba el New York Post y otros periódicos que ya recibieron a pacientes con síntomas, con probables síntomas de esta enfermedad, y lo están retomando los periódicos nacionales. Hay que decir que no llegaron de una manera irresponsable, inadvertida, que los trajo. La Los Guardia llevó Nacional. El gobierno de Estados Unidos con toda protección, y le están haciendo experimentos con un suero especial que está probando tener éxito. Están teniendo una mejoría. Lo que varios gobiernos están diciendo, bueno, esto no significa absolutamente ningún riesgo para nada. Como por ejemplo en México, la Secretaría de Salud no está previendo absolutamente ningún dispositivo especial en el aeropuerto, en los aeropuertos internacionales en prevención del ébola. Está muy encapsulada esta epidemia, que sí ha hecho bastante mella en esa parte de África. En esta parte del norponiente de África. Aunque en la mañana CNN reporta manifestaciones locales en Atlanta, enfrente de la Universidad de Emory, de gente que no cree la versión de no va a pasar nada, no se preocupen. Hay gente que se está expresando en contra de que los hayan traído. Me parece muy, digamos, dice mucho de la opinión pública en Estados Unidos, ¿no? Pero sorprende que ya es un tema nacional, o por lo menos en este caso local, ¿no? Bueno, pero ¿por qué en Atlanta? Porque es donde está el centro de control de enfermedades. Ahí es ¿no? donde se encuentra el famosísimo centro de enfermedades de Estados Unidos. Lo que me parece muy útil el gráfico del Washington Post del número de gente afectada en cada uno de los países, en Sierra Leona, en Guinea-Bissau, en Liberia, en Nigeria. Parece ser que el mayor número de casos decía ser en Sierra Leona, pero hace una distinción entre infectados contra muertes. Y hoy en la mañana uno de los reportes decía que en Liberia, donde son 268, ¿no? Por ahí. Sí. 60 eran de cooperación internacional. 60. O sea, uno de cada 5 eran voluntarios. La Corte obtuvo 3 registros en el programa Memoria del Mundo, que es el programa hermano en el seno de la UNESCO al de Patrimonio Mundial. ¿Nos podrías contar un poco de cuáles son? A nivel nacional se obtuvo por una serie de expedientes
que documentan algunas decisiones y resoluciones tomadas por la Corte entre el final del Porfiriato, el periodo revolucionario, y el periodo temprano de la posrevolución hasta 1928, ¿no? La universal, el juicio de amparo. Nos preguntamos de dónde venía la palabra amparo en español, y viene de nuestro juicio de amparo. Hicimos una investigación muy exhaustiva, muy objetiva, apoyados por un grupo de expertos, y logramos encontrar varios expedientes, que eso fue la colección y el archivo que se presentó a la UNESCO, que nos permiten reencontrarnos ahora con el origen de nuestro juicio de amparo, ahí sí, de nuestro juicio de amparo surgido de la Constitución de 1857 como un mecanismo de protección de derechos humanos. Un juez federal negó la libertad bajo fianza a Rodrigo Vallejo Mora, por lo que continuará recluido en el Cerezo de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. El hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, está acusado de encubrimiento, debido a que se reservó su derecho a declarar sobre el video donde aparece junto a Servando Gómez Martínez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Una declaración preparatoria, tal como marca la ley procesal. Se reservó su derecho a declarar, nos cogemos al beneficio, lo haremos en su oportunidad. La defensa de Vallejo Mora solicitó una prórroga para aportar pruebas a su favor, por lo que su situación jurídica se definirá la tarde del próximo sábado 9 de agosto. La noche de este lunes, el exgobernador Fausto Vallejo acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, pero no se dieron a conocer los pormenores de su visita. Por su parte, Rodrigo Archundia, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, informó que existe una averiguación previa en contra de Vallejo Mora. Sin embargo, se debe dar un tratamiento diferente ya que no es un servidor público. La averiguación previa continúa abierta para la investigación de otros delitos. No es el caso similar de Paz al Agua o de Reina, porque él no era servidor público. Pero el caso de Rodrigo Vallejo no es el único que está bajo la lupa de la PGR. Ayer, la dependencia informó que se inició una investigación en contra de la presidenta municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Salma Carrum, luego de que saliera a la luz un video donde aparece dialogando con el Tony, presunto integrante de los Templarios. No que uno piense, sino que me queda la duda que sí, que yo estaba segura, que yo me siento segura con usted. Yo vengo por la mayor porque yo te lo quiero mucho, yo vengo. Y al mismo Alfredo, que a veces yo estoy y me mandaron llamar y yo fui. Y muy bien todo, muy bien todo. Mire, usted habló con la dirección y nos dio indicaciones que por ahí no le cobrábamos los meses, ¿verdad? Los meses, y no había ya de yo... Y sí, y fue de la mejor, o sea, de la mejor manera. Eso me agüita porque sentí que no, le juro que no fue eso ya. Yo lo voy a seguir haciendo, pero ahí estaba ya así muy... Bueno, ya presionando. Y se le entiende. Y es más, yo pienso que es mejor decir las cosas de frente y decir, ayúdenme. En respuesta, la munícipe dijo que no sabía que el Tony es un supuesto delincuente. Si bien se menciona ahí el acercamiento con el señor Antonio Aguilar Corona, este mismo se hizo en el marco de colaboración política. Todos sabemos en Pátzcuaro, él era un actor importante de determinado instituto político. Por ello, acordamos que de lograr el triunfo, él haría la propuesta para la titularidad de las direcciones de parques y jardines y panteones. La alcaldesa dijo estar dispuesta a comparecer y cooperar con las autoridades. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, son dos casos que parecen idénticos y que sin embargo yo creo que son muy, muy diferentes. El caso de la presidenta municipal Salma Carrum Cervantes y el caso de Rodrigo Vallejo, los dos en videos. Yo creo que aquí es como un buen momento para detenernos y empezar a ver qué es lo que está sucediendo, porque si no, quién sabe dónde vamos a terminar. Sí sabemos dónde empezamos, claro, pero no dónde vamos a terminar. ¿Cómo ha sido la dinámica de los videos? Los tiempos. La manera como se han venido desarrollando. Fue, primero, se empezaron a difundir a través de pues este personaje fantasmagórico, vestido como el vengador, ¿cómo se llama?
el vengador anónimo, no era el nombre exacto, a través de las redes sociales. Él sacaba fotografías, pues las comentaba en las redes sociales, sacaba videos y estos materiales se reproducían en el portal Valor por Michoacán, que era el portal, no en la página de Facebook, la página de Facebook de los grupos de autodefensa civil en Michoacán. Entonces había una relación directa entre cómo salía y luego cómo terminaba, y la secuencia posterior era que la Procuraduría General de la República actuaba en función de estos videos. Sí. ¿Qué sucede con la página Valor por Michoacán y con el famoso Vengador? Que desaparecen como vehículos de comunicación política, porque son vehículos, o eran vehículos de comunicación política, en el momento que se parten los grupos de autodefensa civil entre paramilitares buenos y paramilitares malos. Que es el momento en que todavía esto se ve como un movimiento civil legítimo. Exactamente. ¿No? Cuando las autodefensas están legitimadas públicamente y, digamos, incluso frente al gobierno, ¿no? Entonces, al momento que se parte y se convierten los paramilitares buenos en policías rurales, deja de utilizarse tanto al Vengador como al Vengador Utrecho, lo que se hacía llamar, y también la página de Facebook de los grupos de autodefensa civil como el vehículo de comunicación, y desaparece bastante tiempo la difusión de los videos, que fue, hacemos el primer corte, que fue un instrumento que le llamarían en Estados Unidos el trial balloon, que sueltan la información y después, en función de cómo es la reacción de la gente, dicen, proceden como una política o la rechazan. Y en el caso en esta primera fase, cada vez que salía un video, había una acción judicial por parte de la autoridad. Pero entonces estos tiempos los estás vinculando, digamos, tiene una coordinación con lo que está pasando en Michoacán. Si no es un... Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que esto no puede verse aislado, y por eso me preocupa mucho el de la alcaldesa. Porque viene esta parte, luego no vuelve a aparecer nada hasta el video de Rodrigo Vallejo hablando con Servando Gómez Martínez Latuta, que lo difunde la agencia Cuadratín. Es decir, ya no son las redes sociales, ya no es la posibilidad de que sea un video falso. Es prensa convencional. Exactamente, es prensa convencional, la cual tiene acceso a este video o se lo proporcionan este video, y trae la misma lógica judicial. Aparece, es acción, reacción. Aparece y viene un procedimiento judicial. Este video de Salma Carrum Cervantes no sale de Michoacán. Es el primer video que no aparece en un medio local o a través de un instrumento de comunicación local. Que esa es una primera diferencia, ¿no? Entonces me parece muy sorprendente lo que esto sucede, porque lo publica y lo difunde el periódico La Razón en la Ciudad de México. Ahora, perdón, Ray, el medio tiene, esto te lo pregunto en ética periodística, ¿tiene Cuadratín la obligación de revelar de dónde lo obtuvo? No. ¿O tiene algún tipo de...? Digo, porque es una de las preguntas que está haciendo todo el mundo, ¿no? Yo grabaciones y videos las proceso de otra manera. O sea, antes de difundir siempre se busca la parte afectada. En este caso... Y la intención, ¿no? Muchas veces también. O sea, únicamente para que tengan el derecho de réplica antes de que se difunda. Ahora, esto es un asunto de búsqueda de equilibrio. El equilibrio en México, pues, no existe. Es como un artículo de lujo en la prensa mexicana. Como tampoco existe el conflicto de interés. Todo este tipo de cositas que en otras partes del mundo son escándalos por violarlas, en México es parte de la vida cotidiana. Y las afectaciones que tiene eso para los procesos judiciales, como tal, el juicio mediático a priori ¿Qué es lo que decíamos ayer? Es decir, que ya había una primera contradicción, asumiendo la primera historia que se hubiera presentado a declarar. Y se negó el hijo de Fausto Vallejo. Entonces te presentas y te niegas a declarar. Eso ya no coincidía con la historia mediática de lo levantaron y lo llevaron.
decir, ya ahí veíamos una contradicción ayer, que supongo que las vamos a seguir viendo. Claro, ahorita empezamos a tener un poquito más de información que nos ayuda a pensar, bueno, no fue tanta la contradicción, pero todavía hay muchísimas lagunas. Ahorita podemos platicar un poco por qué es lo que está sucediendo en el caso de Rodrigo Vallejo, pero en el caso de los videos, primera gran diferencia es que es medio nacional. Medio nacional, no es un medio en Michoacán. Tampoco es redes, digamos, vamos bajando de redes a un medio convencional local a medio nacional. Sí, la fuente la tiene muy bien. Ahora, a mí me hubiera encantado que La Razón hubiera hablado con la presidenta municipal antes de difundirlo, porque hubiera sido no hubiera perdido el impacto, hubiera tenido mucho más información y mucho más equilibrio. Contexto. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo veo de una manera subjetiva este video, digo, pobre mujer, está totalmente arrodillada ante el crimen organizado, que nos lleva a otra parte de la discusión y ahorita podemos entrar en ese tema, pero en el momento que la manera como se difunde en este mismo contexto hace que para la opinión pública piense que es exactamente igual el caso de Rodrigo Vallejo y el caso de Salma Carrún Cervantes. No hay una diferenciación. En cuanto al lenguaje de comunicación se da a entender precisamente eso por los tiempos y por las formas, ¿no? Ahora, también hay otra diferencia muy importante. En el caso de Rodrigo Vallejo es la Procuraduría General de la República la que interviene directamente. En el caso de la alcaldesa de Pátzcuaro, es el secretario de Gobernación el que dice vamos a investigar. ¿Por qué en un caso es la Procuraduría General de la República y en otro caso es la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de del aparato de seguridad mexicano, que empiezan ya a circular videos con esta ligereza? ¿Qué es lo que sucedió que se fue del control? Que esa es la primera conclusión. En la hipótesis, había una línea clarísima de comunicación política para ir generando climas de opinión pública que favorecieran las operaciones de las fuerzas de seguridad. Por eso, primero lo saco en frío, sin ninguna necesidad de corroborar, ninguna necesidad de ver si efectivamente lo llevaron a rastras con una pistola en la cabeza. Sí, una fue responsabilidad voluntario. en algún sentido. Es como si estuviera revelando información neutra, ¿no? Y luego viene un cambio de estrategia, y en la hipótesis le llamo yo la estrategia, y luego ya tenemos aquí lo que yo pienso empieza a ser un descontrol. Porque si empiezan a salir este tipo de videos, en el muy corto plazo, ¿dónde vamos a tener claro a quienes los amenazaron de muerte, los llevaron, tuvieron que pactar y entraron efectivamente a una parte de delito por diferentes razones? Porque si bien la justicia o cometes o no cometes, pero no hay de que delinquiste un poco, sí el contexto es muy distinto. No es lo mismo hacer una colaboración que estar viendo, como me parece el caso de la alcaldesa de Pátzcuaro, pues el desmantelamiento o la derrota total de las instituciones en Michoacán. Este video lo plantean en el mes de marzo del año pasado, cuando se ubica en el mes de marzo, cuando estaba en proceso la llegada de las fuerzas federales a Michoacán. Que son fechas similares a las del video de Rodrigo Vallejo. Esa fue a principios de año del año pasado, ¿no? Y son, supongo, como el caso de Rodrigo Vallejo, parte de los videos que se han ido encontrando en casas de seguridad de los Caballeros Templarios. Aunque son tantos los videos que se están encontrando, que a mí la duda que me asalta es, ¿de verdad eran tan descuidados que dejaban videos por todos lados? ¿O hay también aquí una línea deliberada de propaganda de los Caballeros Templarios para generar tal confusión y tal desinformación que nos lleve a terrenos que todavía no alcanzamos a
alcanzar a ver o para poder analizar. Entonces, una posible explicación es que finalmente sí hay una estrategia, pero probablemente ya no es de quien la tenía en este caso. ¿De distintas dependencias puede ser? O sea, de distintas secretarías que estén liberando este tipo de videos para mí estaba muy claro que la estrategia pues, la tenía el comisionado federal en Michoacán. Ya no te queda claro ahora. Bueno, lo de la razón no lo tengo nada claro. Ahora, lo que nos debería preocupar más allá de la estrategia de cada quien es qué están haciendo los medios. Claro, como bien lo señalas, es decir, no sé si se le puede llamar derecho de réplica, pero una vez que aparece uno de estos videos, asumo que es lo que el medio debería de No pueden hacer. tomarse como materia prima. O sea, no es un boletín de prensa de una institución que tú dices, bueno, yo tomo el boletín de prensa y que a veces resulta que es falsa la información o que está mal, bueno, pero hay una institución que responde por esto. Aquí no, aquí es un video que no sabes cuál es el origen, que presumes que el origen es delincuencial, que no conoces el contexto. Pueden caer los medios en un juego que eso muy peligroso. Ese es lo que a mí me preocupa. Eso nos lleva a la misma discusión de cuando los diarios tomaban fotos de los carteles que se dejaban sobre la gente que había sido asesinada como mensajes entre cárteles. Propaganda. Está haciendo Entonces, propaganda. ¿Quién es el beneficiario? Siempre tras una filtración hay una intención, ¿no? Finalmente. En todos los sistemas abiertos, todos los sistemas democráticos, siempre hay filtraciones porque siempre hay tensiones dentro del sistema. A mí no me asusta porque hay una versión, bueno, se maneja de manera peyorativa que es una filtración. A mí no me asusta, a mí lo que me preocupa es cómo se procesan las filtraciones. Y en general no hay contextualización. Exactamente. Y mucho menos hay la otra versión. En otras partes del mundo, cuando viene una filtración, es un juego de valores entendidos. Entonces se sabe que hay un interés específico de quien da la información. ¿Cómo estableces tú una postura seria, responsable, ética en términos periodísticos? Pues primero, si es una persona que resulta afectada, le das el derecho de réplica antes de difundir la información. De hecho, ahora que lo mencionas, en una nota reciente de una pareja australiana que abandonó un bebé en Tailandia, que fue una nota muy visible el fin de semana en medios internacionales, al final 2 medios cierran la nota diciendo, esto es lo que sabemos hasta ahora, no hemos ubicado a la pareja, tenemos que esperar su versión. ¿No? Perfecto. O sea, esto no quiere decir, si no te quieren decir nada, si no los encuentras, no quiere decir que tú detengas la información, pero tú tienes que cumplir con ese procedimiento. Es un procedimiento básico y fundamental. ¿Le llamarías derecho de réplica? El derecho, sí, a mí no me gusta usar los conceptos de objetividad e imparcialidad, porque el periodismo, pues, por definición, no es objetivo ni es imparcial, es un poco weberiano, ¿no? Tú eres totalmente subjetivo durante todo el proceso de investigación, de acumulación de información. En el momento en que tú defines cuál es la jerarquía, ahí hay la subjetividad. ¿Cómo estás neutralizando? Y nada más hay que asumirla. Neutralizando la subjetividad, estableciendo el balance y el equilibrio en la información. Porque ¿cuántos videos más hay en ese sentido? ¿Cuántos videos más hay? Bueno, y conociendo también la infiltración que tuvo el crimen organizado dentro del gobierno de Michoacán, y ya en el entendido de que en primera instancia ya están siendo grabados, hay una intención por parte del grupo criminal que lo está grabando para poder o de alguna forma extorsionarlos, o por otra parte lo que estamos viendo. Entonces esa intención también tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Y más allá de lo que falta, ¿por qué ciertos videos están siendo filtrados con ciertos nombres? Y porque si nosotros tomamos todos los videos bajo el mismo criterio que todos son corruptos, entonces el problema es únicamente de corrupción y no de debilidad institucional. Entonces yo creo que si nos vamos totalmente a la parte de la corrupción, no se está resolviendo el problema de fondo, que es la debilidad institucional. Esto no quiere decir que la debilidad institucional no te genere una corrupción. Lo que digo es que son dos fenómenos distintos que se combinan, pero que el principal es la debilidad institucional, de cómo tú tienes que ir construyendo instituciones más sólidas para ir reduciendo las posibilidades de corrupción o las tentaciones de la corrupción, o que no tengas casos, y no voy a mencionar el de ella, sino de otros presidentes municipales a los cuales les secuestran a sus familiares, les matan a sus familiares y después dicen, tú eres el siguiente, ¿vienes o seguimos matando a tus familiares? Entonces te conviertes en un rehén porque no tienes el respaldo institucional para decir,
pues no voy. No voy y vamos a enfrentarnos. Ahora, en la dimensión política de esto, buena parte de este mensaje, que creo que ha sido en parte, como señalas, por parte del gobierno, ha habido una especie de cuestionamiento genérico de los partidos, es decir, casi balanceado, ¿no? Porque pasa mucho en Michoacán, es decir, es prácticamente un estado tripartita y se ha involucrado prácticamente a figuras o presidentes municipales de cada partido. Y eso antes parecía hasta cuidado, ¿no? Es decir, había un panista aquí, había un priista acá, creo que tiene que ver con lo que dices, pero estaba casi cuidado ese diseño. Como mensaje estás hablando de lo mismo, estás hablando de debilidad institucional genérica, independientemente del partido. Que va más allá de los partidos. Que va más allá de los partidos como sello, como membreto, como institución política, realmente no es lo que está podrido. El gobierno federal será duro en el combate a la delincuencia, así lo aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al inaugurar el Centro de Control de Confianza en Ecatepec, Estado de México. El tema de seguridad es prioritario. En el tema de seguridad no vamos a aflojar. Vamos a ser duros, muy duros, porque los delincuentes tienen que saber que su circunstancia no es en las calles, es en las cárceles. En compañía del gobernador mexiquense, Erubiel Ávila Villegas, el funcionario federal señaló que una de las apuestas en materia de seguridad es la prevención, por lo que se han destinado mayores recursos en esta tarea. Por su parte, Ávila Villegas añadió que en este centro se podrán realizar hasta 160 evaluaciones diarias y tendrá capacidad para atender al 70% de los elementos que se ubican en 59 municipios del Valle de México. Si un policía está involucrado con una banda delictiva, los exámenes permiten identificar. Son expertos los señores, jóvenes, señoras, señores aquí presentes, identificar este tipo de casos. Se notifica a la autoridad y es nuestro deber darlos de baja. Más tarde, el secretario de Gobernación y el gobernador del Estado de México inauguraron el Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones en el municipio de Tecámac. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues bueno, seguimos con la información. Vamos, ¿qué les parece con el tema del ébola? Porque finalmente este brote del que ya platicamos al principio de este espacio afecta ya a 4 países. Nigeria está en alerta ante 9 casos de virus en este país. Vamos a conocer la información, lo último que tiene con respecto a esta infección allá en el continente africano. El virus del ébola traspasa fronteras. El ministro de Salud de Nigeria, Onyibuchi Chutko, confirmó un segundo caso de la enfermedad en este país. Se trata de un médico que atendió al estadounidense Patrick Sawyer, primer fallecido por la epidemia en territorio nigeriano. Hasta el 1 de agosto pasado, la Organización Mundial de la Salud reportó al menos 887 muertos y 1.603 casos en Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria. Mientras que la misionera Nancy Wright, contagiada con virus del ébola, viajó de Liberia a los Estados Unidos para recibir atención médica en un hospital de Atlanta. Su caso se suma al del médico Ken Brantley, que en días pasados fue trasladado a ese país después de contraer este padecimiento. Autoridades de salud de los Estados Unidos han reiterado que la presencia de ambas personas en suelo norteamericano no representa ningún peligro para la población. Medios de comunicación han informado que los enfermos están recibiendo un tratamiento experimental, cuyo suero ha dado buenos resultados en pruebas realizadas a monos. Sin embargo, la alerta en este país aumenta ante otro posible caso de ébola. El Hospital Mount Sinai de Nueva York informó que tienen tratamiento a un paciente con los síntomas del virus. De acuerdo con la OMS, esta epidemia se transmite a través del contacto de los fluidos corporales de la persona infectada. Actualmente no tiene cura, por lo que su tasa de mortalidad es de hasta el 90%. Algunos de los síntomas que representa la persona contagiada son fiebre, dolores musculares, disfunción renal y hepática y erupciones cutáneas. Además, en ocasiones pueden originarse hemorragias internas y externas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Oye, esta es la epidemia que mayor miedo ha generado en el mundo durante muchísimo tiempo, y un poco por lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas medicinas experimentales, igual ya le encontraron la cura al ébola, cuando menos ya han aislado el virus y hay un paciente que está teniendo una mejoría. Ahora, uno de los, no sé si es mitos, pero una idea que se tenía sobre el ébola es que tiene una forma de contagio sin contacto físico. Es decir, que lo podías... Pero según entiendo, no. Según entiendo, debes de tener contacto físico. De mucosas y salivas y demás. Sí, son contactos directos. No es por osmos. Gracias. El tema que le llaman los norteamericanos airborne, ¿no? El tema airborne, ¿no? Que es este virus que puede viajar en el aire y que puede contagiar aire vía aire. Ese es el peligro. El ébola no lo tiene. El ébola definitivamente es un contacto directo por mucosas o por saliva o por cualquier otro fluido. Que es un primer dato importante. Otro dato que me parece aterrador es que 90% de la gente contagiada muere. Sí. Estamos hablando de que los especialistas africanos, los doctores africanos con información de punta fallecieron porque no pudieron atenderse con la debida ni atención esperada ni experiencia en ese sentido. Entonces los doctores también especialistas están muriendo en esta enfermedad. Ahora, también, ¿qué estructura tienes para poder aislar? O sea, realmente no son muchos los países que cuarentena seria. Que te pueden aislar. Sí. El caso de los infectados que van a Estados Unidos. O sea, ¿cómo te los llevan a Estados Unidos? Es cuestión de seguridad nacional. No, pero ¿cómo los llevan? O sea, no te suben al avión, al vuelo 123 de Patito Airlines y bueno, ve y ahí te esperamos. Bueno, pues te encapsula completamente y todo el viaje es con las máximas medidas de seguridad sanitaria. Bueno, esto tiene que ver con experiencia y tiene que ver muchísimo con recursos. Sí. Entonces, eso es lo que hacen los imperios. No sé hasta dónde el caso de la enfermera y del doctor los están tomando Estados Unidos como casos casi experimentales. Bueno, por eso es ¿no? Lo que están haciendo exactamente. Tienen este suero, que es lo que le están aplicando. Ahora, y que está funcionando. Y que ya hay reportes esta mañana de que al primer paciente, al doctor, ahí está teniendo una recuperación. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos dos doctores? Pues o aceptan ser conejillos de indias. Conejillos de indias. Allá son guinea pigs. O se mueren. Sí. Entonces, bueno, si la posibilidad de vivir y además la posibilidad de dar este gran avance en el combate al ébola está en ellos, son doctores y por eso mismo estaban en África, en las zonas donde hay ébola, pues para ellos esto debe ser hasta como una reivindicación de todo su trabajo. Claro. Ahora, no entiendo bien los números porque, como hace rato les decía, hay lugares que hay más infectados que muertos. Y no sé si depende de tu capacidad de respuesta del sistema médico. O el organismo. Quizás también cómo reacciona el organismo. Porque el país que tiene más muertos, pero no tiene tantos infectados, es Guinea. Les decía, 358 muertos, es el de los 887, pero tiene 485 afectados. Comparado con Sierra Leone, que tiene 273 muertos, pero 646 infectados. O sea, potencialmente en Sierra Leone podría acabar habiendo más muertos. Ahora, bajo no tenemos toda la información. Sería interesante el paciente cero, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde brotó este virus para que se generara ya este contagio en África? En este caso. Ahora, no sabemos, por ejemplo, los infectados, cuánto tiempo llevan infectados y los muertos, cuánto tiempo llevaban infectados. Si no tenemos tampoco el periodo de incubación y de maduración del virus. Si no es así, si esta no es una variable, pues es sumamente interesante y de mucha intriga para la medicina establecer bajo qué condiciones este virus atacó de una manera diferente, o bajo qué condiciones o por qué razones una comunidad reaccionó distinto, su cuerpo reaccionó distinto al de otras comunidades aparentemente similares. Son de estas respuestas que no tenemos todavía, que serán de la
metadata que empezarán a analizar ya de habrá otras áreas de especialidad médica que estén ya estudiando este tipo de patrones. Ahora, seguramente una de las dificultades para estudiar en particular el ébola es la velocidad, con la virulencia y la corta vida del virus, lo cual ha hecho en el paciente, lo cual probablemente esta medida de llevar a estos dos ciudadanos estadounidenses probablemente tiene que ver con propósitos de investigación, pero estimaban que podrían tener con alguna certeza un suero por ahí de mediados del año que entra, a partir de estos dos casos. Entonces, como dices, es tal vez la reacción del imperio, que, como les decía hace rato, el padre español que está infectado le pregunta a un corresponsal que cómo va a reaccionar el Estado español, si va a ir por él. Le va a mandar la bendición me pareció una pregunta de lo más inadecuada, de alguien que no distingue esta diferencia. Debe haber sido español el corresponsal, ¿verdad? Argentino. Siento decirlo. Y en México ya la Secretaría de Salud advierte que es prácticamente imposible que el ébola llegue a México, ¿no? Finalmente la única presencia que se conoce es esta que está en Estados Unidos, que está totalmente resguardada y llegó ahí controlada. Exacto, y de ahí no debe de haber ningún problema para que se Ahora, en este caso sí tiene sentido tal vez esta reporte de qué está pasando con los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Porque decíamos ayer que es increíble cómo una prensa global sigue preocupado por si hubo un británico en el avión que se cayó o si hubo, es decir, cuando estás hablando de tragedias de esta dimensión, está bien que reportes para tus ciudadanos, pero no sé, o sea, CNN Internacional, BBC, yo creo que debería de hablar primero de los ciudadanos del mundo, ¿no? Las primeras planas de México tocan antes el tema del ébola que el tema de Israel y Gaza, por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania. Sí lo tienen y sí lo han estado manejando en las primeras planas, lo que no ha ocurrido con estos otros dos conflictos internacionales. 2 semanas después de que empezó. Bueno, también hay que aclarar, claro. Ya que van casi cuando se dan cuenta que qué tal si llega a México. Pues bueno, oiga, tenemos información de último momento. Le comento que una pipa de Pemex con 20,000 litros de combustible volcó en un canal de aguas negras. Esto ocurrió en el municipio de Naucalpan, Estado de México. En el lugar en estos momentos ya se encuentran trabajando equipos de emergencia. Las autoridades reportan que no hay lesionados. Al parecer, las maniobras para sacar al vehículo durarán más de 3 horas, así es que también por ahí, por esa zona, hay que tener precaución. Raimundo, nos vamos. Paco, muchas gracias. Nos vamos mañana. Gracias a usted también. Nos vemos mañana aquí 7 en punto en la mesa del Primer Café. Muchas gracias por su confianza, por habernos visto y nos vemos mañana. Gracias. Muy buen día. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café.